Voces que forman parte de la noticia. El abogado ecuatoriano Osvaldo Zavala Giler es desde este 5 de abril el primer latinoamericano en ocupar el cargo de secretario de la Corte Penal Internacional para los próximos 5 años. Precisamente él nos acompaña ahora mismo en el contacto telefónico. Abogado Zavala, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias por recibirme. Gracias a usted también por estos minutos. ¿Cuál es el objetivo principal de la Corte Penal Internacional y cuáles serán sus funciones específicas como secretario de este importante organismo? Bueno, muchas gracias. La Corte Penal Internacional es una institución internacional, es una corte que tiene como competencia juzgar a los presuntos responsables por 4 crímenes en particular: crímenes de guerra, crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Los crímenes de competencia en la Corte están establecidos en el Estatuto de Roma, y la Corte solamente juzga a individuos, o sea, no es una Corte que vea temas de responsabilidad estatal, a individuos penalmente responsables por ese tipo de delitos. Como secretario de la Corte, pues soy el responsable de la Secretaría de la Corte, que es el órgano que provee la estructura de apoyo para todas las funciones a la institución, tanto apoyo a las partes procesales como la Fiscalía, la Defensa y las víctimas participando en el proceso, como a los jueces. Soy el responsable de temas como, por ejemplo, la cooperación judicial, por ejemplo, ejecutar arrestos, proteger testigos, coadyuvar los esfuerzos de las partes procesales para que puedan hacer las investigaciones, así como de temas operacionales internos como la detención de los presuntos responsables de los crímenes aquí en La Haya. Llama muchísimo la atención que usted sea el primer latinoamericano en ocupar este cargo en la Corte Penal Internacional, pero entendemos también que su carrera dentro del organismo es una carrera de más de una década. Según el dato que tenemos, son 16 años de experiencia ya dentro de la Corte Penal. Sin embargo, también sabemos que no hay casos de Ecuador abiertos. ¿Cuáles son los casos más relevantes que ahora mismo maneja la Corte? Bueno, obviamente todos los casos que la Corte tiene son relevantes, ya que significa que se han cometido crímenes de competencia en la Corte. La Corte tiene situaciones abiertas en diferentes países, por ejemplo, en Uganda, en la República Democrática del Congo, en la República Centroafricana, en Darfur, en Sudán, en Costa de Marfil, en Mali, en Georgia, en Bangladesh, Myanmar, en Afganistán, en Palestina, en Filipinas, en Venezuela y más recientemente en Ucrania. Y su designación, abogado Zavala, ¿cómo se dio? ¿Cómo es ese proceso para convertirse en secretario de la Corte Penal Internacional? El proceso es un proceso mixto por el cual las personas que han sido preseleccionadas con base en el currículum, los jueces de la Corte preseleccionan a individuos que luego son sometidos a escrutinio de la Asamblea de Estados Partes. La Asamblea de Estados Partes es algo así como el órgano legislativo del Estatuto de Roma y está conformada por todos los Estados partes del Estatuto de Roma. En el caso de selección, los jueces de la Corte preseleccionaron a 12 personas y esos nombres fueron luego remitidos a la Asamblea. La Asamblea realizó una serie de eventos y de discusiones, de debates con los 12 preseleccionados y emitió recomendaciones a los jueces. Luego estas recomendaciones regresaron y el plenario de jueces elige en una elección secreta por mayoría absoluta al siguiente secretario. Estamos hablando ahora mismo. La elección fue llevada a cabo el 10 de febrero. Estamos hablando en este momento con Osvaldo Zavala Giler, el secretario, el primer latinoamericano en convertirse en secretario de la Corte Penal Internacional. Estamos hablando de un abogado ecuatoriano. En esa línea, abogado Zavala, ¿cuáles son los casos latinoamericanos que se pueden estar investigando ahora mismo? ¿Hay alguno? Usted nos ha hablado de situaciones que ocurren al otro lado del mundo y las cuales llegan a nosotros a través de las noticias internacionales, que son en muchos casos atroces, pero de este lado, más cercano hacia nosotros, ¿hay algo que esté abierto y que esté generando un trabajo específico de la Corte Penal Internacional? Bueno, la situación que está abierta actualmente es la situación en Venezuela. La Fiscalía presentó la decisión de abrir investigación en Venezuela y actualmente en la sala de cuestiones preliminares
está determinando la continuación de la investigación. Si la investigación continúa, pues entonces la Fiscalía podrá llevar a cabo las investigaciones, determinar presuntos responsables, y asimismo la Secretaría, por ejemplo, tendría la responsabilidad de hacer actividades de comunicación e identificar posibles víctimas que vayan a participar en el proceso. Para el ciudadano común, a veces entender cómo funciona un ente tan importante en el mundo podría ser un poco complejo. Entendemos que hay un presupuesto muy amplio en la Corte Penal Internacional. Hay muchísimos funcionarios, si no me equivoco, hay más de 900 funcionarios involucrados en el trabajo de la Corte Penal Internacional. ¿Cómo se financia un ente tan importante en esta materia? El financiamiento de la Corte se da por medio de contribuciones de los Estados partes. La Corte presenta una propuesta de presupuesto anualmente y esta propuesta de presupuesto es después discutida por la Asamblea de Estados partes y se llega a un acuerdo. Una vez que se llega a ese acuerdo, las contribuciones se dividen entre los Estados de acuerdo a fórmulas que son determinadas por las Naciones Unidas. El presupuesto actual de la Corte es aproximadamente 170 millones de euros y un presupuesto anual, o sea que el presupuesto es solamente para el 2023. En esa misma línea, abogado Zavala, ¿cuál es la prioridad en este momento en su trabajo? ¿Hacia dónde va a apuntar específicamente? ¿Y cuál es la diferenciación que usted quiere marcar como primer latinoamericano en llegar al puesto? Bueno, nosotros estamos lidiando con situaciones muy complicadas y complejas actualmente. Son nuevos desafíos que la Corte está enfrentando comparado a los desafíos que hemos tenido en el pasado. Como usted sabe, teníamos una situación abierta con respecto a los presuntos crímenes que se cometen en Ucrania y recientemente la Corte ha emitido una orden de arresto contra el presidente de Rusia, contra el presidente Putin, así como para María Lvova, que es comisionada del presidente para temas de derechos del niño. Eso nos presenta desafíos bastante intensos con respecto a la seguridad de la Corte, a la posibilidad de que la Corte pueda llevar a cabo sus investigaciones en un ambiente seguro, en un ambiente de criminalidad, en un conflicto que está ocurriendo actualmente. Y eso es un enfoque muy importante que tengo ahora, en asegurarse de que la Corte pueda ejercer su mandato en un ambiente seguro y que le permita de alguna manera que nos permita de alguna manera poder encarar los desafíos de seguridad que tenemos. Luego de eso también obviamente está la posibilidad de poder llevar a cabo nuestro mandato de manera sostenida y tener los recursos necesarios para poder asegurarnos de que todas las instituciones bajo investigación de la Corte puedan seguir su curso. Abogado Zavala, ¿usted ahora mismo dónde se encuentra? Aquí en La Haya. Ok, en los Países Bajos. En los Países Bajos. Desde allá seguramente ve con cierta preocupación lo que está ocurriendo en Ecuador, donde el sentido de justicia para la mayoría de los ecuatorianos se ha perdido. Es un tema que evidentemente ha perdido credibilidad. Nuestro sistema está muy complicado por una serie de necesidades. ¿Se puede de alguna manera, en su criterio, como especialista en el derecho, recuperar el sentido de justicia? Y se puede creer también en organizaciones tan importantes como la que ahora, a la que usted está ligado, dentro de un mundo que pareciera estar cada vez más complicado. Bueno, la Corte Penal Internacional es creada en respuesta a diferentes conflictos que se llevan a cabo en la humanidad. Como usted recuerda, después de la Segunda Guerra Mundial se crearon tribunales especializados en Nuremberg y en Tokio para lidiar con los crímenes que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial. Luego de la guerra en Yugoslavia, la guerra en Ruanda, se crearon mecanismos especializados, tribunales ad hoc para lidiar con la criminalidad en Ruanda y en Yugoslavia. Asimismo en Sierra Leone, asimismo en Camboya. Se han creado estructuras judiciales ad hoc o especializadas para lidiar con este tipo de criminalidad. En ese sentido, la Corte Penal Internacional responde a una necesidad global de tener una instancia judicial que le permita a la humanidad referir crímenes que afectan a la globalidad de la humanidad.
lo que sucede en la República Democrática del Congo con respecto a niños que son secuestrados para ser utilizados como soldados, por ejemplo, lo que sucede en Ucrania actualmente con las acusaciones que está haciendo la Fiscalía con respecto también al secuestro de menores, lo que sucede en República Centroafricana, en las matanzas y las torturas a las que están sujetas, son temas que afectan a la humanidad en su globalidad. El Estatuto de Roma está formado en un principio muy básico, y es el principio de que no puede haber paz y no puede haber seguridad sin justicia. El principio de que la justicia es un valor que une a la humanidad entera en lazos comunes. Y en este contexto yo creo que es muy importante reflejar en nuestras sociedades a la justicia como un valor fundamental para poder reconciliarse, para poder recuperarse, para poder prosperar y para poder asegurar la paz y la seguridad en la sociedad en el largo plazo. Queremos agradecer a Osvaldo Zavala Giler en directo desde La Haya, en los Países Bajos. Él es ecuatoriano y el primer latinoamericano en convertirse en secretario de la Corte Penal Internacional. Seguramente tendremos más contactos con él más adelante. Ha dicho que no hay paz ni seguridad sin justicia. 8 de la mañana y 45 minutos.